Bueno, pues vamos a hablar un poquito, esto realmente hoy es una introducción. Vamos a ver, ¿verdad?, diferentes recursos compartiendo con ustedes este discipulado, ¿verdad?, de evangelismo, que es como que la base primero, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo principalmente esa base. Nosotros llegamos un tiempo orando, ¿verdad?, por un corazón de evangelio, y cuando hablamos de eso, es lo mismo que usted puede encontrar que le llaman cultura de evangelio. Y cuando se habla en la iglesia, una cultura de evangelio, es que lleguemos al punto, ¿verdad?, que eso, vivamos eso, respiremos eso y fluya en nuestra vida, ¿verdad?, naturalmente, a ese punto, cuando hablamos, ¿verdad?, de esa cultura. Normalmente, cuando no es así, y pensamos en algo de la palabra, ¿verdad?, pues entonces pensamos en algo que vamos a hacer. Y como que nos ubicamos para hacer esto. Pero cuando está ese corazón de evangelio, o por la gracia del Señor se desarrolla la cultura de evangelio, es algo que ya entonces empieza a estar con nosotros siempre. Ya no un asunto de proyectos, ya no un asunto de actividades, sino un asunto de vida. Y eso es lo que quiere el Señor realmente. O sea, cuando el Señor, la palabra nos muestra, ¿verdad?, acerca del evangelismo, y eso no está hablando de actividades, no está hablando sino realmente de una vida, ¿verdad?, que debe ser parte, ¿verdad?, de nosotros, de nuestra identidad como hijos de Dios y como cristianos. Y estamos orando por eso, y hoy comenzamos, ¿verdad?, encaminándonos hacia ese deseo, ¿verdad?, de tener un corazón de evangelio, una cultura de evangelio en la iglesia, ¿verdad?, bautista de Glenview, y las iglesias que nos acompañen también durante este proceso. ¿Y qué es lo que anhelamos? Nosotros damos gracias al Señor por el corazón misionero de la iglesia. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Es algo que Él ha puesto, ¿verdad?, y la gente se goza, esa intención. Cuando a veces pasa un tiempito y no hay proyectos misioneros, me preguntan los hermanos, Mary, ¿cuándo viene algo de misiones? O sea, está eso tan centrado, la oración, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Ya vamos por 484 misioneros, continúan los hermanos acercándose. Y Jimmy está aquí, o sea, cuando los hermanos se acercan para auspiciar un misionero, Jimmy sabe, ¿verdad?, que yo le dije a él hace ya varios años, Jimmy, tú lo vas a asustar, asústalo lo más que pueda. Tú le vas a decir que eso es, porque es así, de hecho, hasta que la muerte los separe, que no lo pueden abandonar, que si cambian de iglesia tienen que seguir, o sea, ese compromiso. Y aún así, miren, 484 misioneros. Y eso lo hace el Señor. Entonces, damos gracias al Señor por el corazón centrado en la palabra. O sea, que 1000 y pico de personas estén estudiando la palabra del Señor en la iglesia, eso es un milagro de Dios. Y ustedes ven cuando empiezan las clases, esa alegría y todo el mundo compartiendo y hablando de las clases, eso lo hace el Señor, ¿verdad? También. Y damos gracias a Dios porque ha sido algo, ¿verdad?, fundamental en nuestra iglesia y para la gloria del Señor. Entonces estamos orando para que lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, con ese corazón misionero y ese corazón de la palabra, pues también en dos áreas más pueda ser parte, ¿verdad?, de un pilar en nuestra iglesia, que es el corazón de evangelio y el corazón de oración, ¿verdad? También está ahí. Y la realidad es que no podemos separar eso tampoco cuando hablamos de evangelismo y oración, porque el Señor es el que hace las cosas, no somos nosotros. Así que oramos por eso, seguimos orando y clamando para que sea uno, ¿verdad?, la reunión de oración sea uno de los cultos más grandes de la iglesia, pero eso lo hace el Señor y lo pone el Señor. Pero son dos áreas que queremos trabajar, que el Señor nos siga llevando, esa cultura de evangelio, ese corazón de evangelio y ese corazón de oración. Por ejemplo, algo que vamos a tocar en algún momento durante estas 5 semanas, pues va a ser lo de puertas. Entonces, cuando hablamos de puertas, estamos hablando de oración también, de una oración intencional para que Dios, ¿verdad?, abra esas puertas. Así que es bien importante, y nosotros vemos que a través de la historia, cuando el Señor se ha glorificado de una manera, ¿verdad?, de esas que Él hace sobrenatural, y también esos despertares espirituales, siempre la oración es parte también, no lo podemos quitar. Así que gran parte del éxito, según la palabra y para la gloria del Señor, y lo que nosotros vamos a hacer aquí es que también desarrollemos juntos con lo que vamos a aprender
y podamos aprender y podamos arreglar en cuanto a conocimiento sobre el evangelismo y el evangelio, también ser confrontados, ¿verdad?, con el tiempo de oración, porque es que están unidos. Están unidos. Es el Señor, ¿verdad?, el que puede salvar y puede tocar un corazón y cambiar un corazón y una mente. Hechos 1:8 es un versículo bien importante para nosotros, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis el Espíritu Santo, ¿verdad?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Primero, Jerusalén. Después de Jerusalén, ¿cuál es el otro? Judea. Y después, claro, bendita. Ay, María, que rápido están contestando. Oye, ustedes sí que saben, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y como yo digo, Dios ha sido bueno con nosotros, dándonos una visión misionera que toca, ¿verdad? En ese versículo toca la parte de los confines de la tierra y Samaria. Pero Dios también está trabajando con nosotros en nuestra Jerusalén y nuestra Judea. ¿Verdad? Ha tenido esa convicción bien fuerte de parte del pastor, de parte del Señor, de también nosotros trabajar. Nosotros siempre estamos evangelizando, o sea, en un sentido, la iglesia, ustedes nos conocen. No obstante, es un llamado fuerte también a seguir trabajando de otras maneras en nuestra Jerusalén, que podemos igualar a Ponce, y en nuestra Judea, que es nuestro Puerto Rico, y ver que Dios quiere hacer también, no solamente en Ponce, sino en otros pueblos. Ya hemos comenzado a salir a la calle, gloria a Dios, y a impactar, y eso es una bendición, encontrarnos con la gente. Pero ¿qué nos encontramos? Que vemos, ¿verdad?, que se dejan cosas importantes cuando se va a evangelizar. Y peor es cuando hacemos cosas o decimos cosas que no se deberían hacer o decir cuando se está evangelizando. Y por eso es que estamos aquí, para prepararnos, seguir preparándonos, ¿verdad?, y que el Señor nos ayude a todos. Así que si nosotros fuéramos, me gusta esta definición de este hombre sobre evangelismo. Él dijo que evangelismo es presentar a Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo a gente pecadora, con el fin de que puedan llegar a colocar su confianza en Dios a través de Él, aceptarle como su Salvador y servirle como su Rey en la comunión de su iglesia. Hablando de evangelismo. En todas las palabras que terminan en ismo, ¿qué quiere decir ismo? ¿Quién sabe lo que quiere decir ismo? Ismo lo que implica es un movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos evangelismo, pues ese movimiento, ¿verdad?, del evangelio, ¿verdad?, de trabajar con eso. Así que el movimiento, evangelismo es el movimiento del evangelio, o sea, la implicación tiene que ver con el evangelio. Y es bien importante, y es lo que vamos a estar viendo esta noche, arrancando esta tarde, sobre qué es el evangelio. Porque evangelizar es presentar el evangelio, ¿sí o no? Esa es la definición simple. Evangelizar es presentar el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Porque se le ha llamado evangelio a muchas cosas que no es el evangelio. Y eso es lo que queremos, ¿verdad?, ir a la palabra y corregir eso también esta noche. Si ustedes tienen donde apuntar, pues entonces va a poner ahí, nadie va a ver esto es privado, pero usted escriba ahí. Si no, tienen el celular, todo el mundo, ¿verdad?, tiene el celular, también lo puede escribir, pero lo guarda, ¿verdad? Y en sus propias palabras, todo el mundo aquí, escriba lo que usted entiende que es el evangelio. Ayuda siempre, a veces irnos al otro lado, al antónimo, ¿verdad?, o a la antítesis de lo que estamos pensando y considerando. Así que yo les pregunto a ustedes, para que me digan, ¿qué no es el evangelio? De las cosas que se hacen, pero que no es el evangelio, no es la implicación de evangelizar. Ismael. Ok, el testimonio personal no es el evangelio. Muy bien. Es parte, pero no es el evangelio. Muy bien. Karina. Muy bien. El evangelio tampoco es. No tiene nada que ver con una promesa de que todos tus problemas se van
a terminar. Sin embargo, muchas veces eso es lo que se escucha también, para que ustedes vean, eso no es el evangelio. Dios no ha prometido eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué no es el evangelio? Una tradición religiosa ni el mensaje de prosperidad. Muy bien. No es cuestión de ritos, y mucho menos, ¿verdad? Ese evangelio de la prosperidad que tristemente hablando se lleva tanto por ahí y que tiene ese nombre de evangelio, pero no es para nada el evangelio. Muy bien. Perdóname. No es creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que es el que perdona nuestros pecados. Ok, no es solamente, me imagino lo que quiere decir, ¿verdad? Que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que nos perdona los pecados. O sea, eso tiene que ver, pero lo que le está diciendo no es eso nada más. No es eso. Muy bien, muy bien. Rafael y después mi hermano. Ajá, claro, ¿verdad? Si no está fundamentado en la palabra, cualquier grupo, el que sea, o religión, no es el evangelio. Si no estás fundamentado en la palabra, no es el evangelio. Sí, mi hermana. Eso no es el evangelio. Muy bien, Agustín. No es religión, no es denominación. Muy bien, Minalí. Muy bien. Tiene que haber arrepentimiento o una confrontación hacia el arrepentimiento. Muy bien, Judy. No es hablar de que está acabando el tiempo, la máquina del tiempo, o de que si no aceptas eso te va a partir. Sí, no es asustar, no es asustar. El evangelio no es asustar, aunque una parte asusta. William. Muy bien. El evangelio no es declarar ni decretar. Eso no es el evangelio. Muy bien. No es un debate, no es una lucha apologética ahí. No lo es. No condenar a nadie diciendo que estás así por el pecado. ¿Cómo es? Bueno, él está hablando de la forma, me imagino lo que te quiere decir. Porque parte del evangelio es decir a la gente que se van para el infierno, hijos del diablo. No, eso lo explicamos después. Freddy. No es una actividad de temporada, Shirley. Amén. Amén. Y que no depende de uno. Eso es importante que vamos a ver. Amén, tampoco. Muy bien, muy bien. Ajá, Miguel. El evangelio no es no saludar a los hermanos y quedarse sentado solo sin saludar. Amén, está bien. Sí. Muy bien. No es un asunto de nuestras obras ni de las buenas obras. Muy bien, muy bien. Carmen. Perdóname que no te escuché. Amén, amén. No es algo para la crisis momentánea, sino que es para siempre. Román. Amén. Edith. Amén. No se puede dejar fuera. Muy bien, muy bien. Pues todo eso nos va dando ¿verdad? Una noción, viendo lo que no es, a lo que debe ser, ¿verdad? De todo lo que han dicho. Muy bien. La Biblia dice en Romanos 10:17, es un versículo importante cuando estamos, ¿verdad?, hablando del evangelismo. Y todavía no hemos visto, ¿verdad?, los versículos de la Gran Comisión, pero ustedes conocen. Yo sé que muchos de los que están aquí llevan tiempo en la iglesia, ¿verdad? Así que
queremos también que sea práctico lo que estamos hablando. Romanos 10, 17, ¿quién me lo lee? Amén, Janice. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es un elemento importantísimo en la salvación, ¿sí o no? Bueno, más que importante es que indispensable, ¿verdad? Tiene que... Y aquí nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por eso no podemos dejar la palabra fuera. Si estamos evangelizando necesitamos la palabra, ¿verdad?, del Señor. Miren, para que el evangelismo sea exitoso, uno tiene que presentar el evangelio de Jesucristo correctamente. Uno. No otra cosa, el evangelio de Jesucristo correctamente. Dos, hay que compartir ese evangelio con los perdidos. Tenemos que ir al perdido, ¿verdad? Y tercero, necesitamos confiar en el único que puede transformar un corazón, ¿verdad? Y que es el Señor, a través de que nos dejó el Señor para nosotros hacer esta obra. El Espíritu Santo. De hecho, Hechos 1:8 dice: recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Verdad? Necesitamos al Señor, ¿verdad? El poder del Señor, esa dirección del Espíritu Santo. Most of us have been in the situation where chatting with someone and the conversation comes around to religion and then to Christianity. The opportunity arises for us to explain to them something of what we believe. We're caught a bit off guard. We're not that used to putting these sorts of things into words, and the result is not exactly what we'd have hoped for. So, how was your weekend? Oh, it was fairly ordinary. Saturday afternoon we had a thing at Allison's folks and just stayed at home Saturday night. Church on Sunday was pretty good though. Church? I didn't know you went to church. Yeah, almost every Sunday. Why would a sensible bloke like yourself go to church? I mean, does the wife make you? No, I go because it's my choice. I go because I'm a Christian. Do you know what I mean? I wouldn't have the foggiest. Enlighten me, comrade. Okay, well, being a Christian is all about following Christ. Following where? Sorry? Where? Following where? To heaven, I guess, which is where God is. Right, so if you're a good little boy, you go to heaven. No. Well, yes. No. It's not about what you do. It's more about what God has done. Yeah, it's about having a relationship with Jesus where He's your friend and not some big ogre. It's not about rules and stuff though. It's more about knowing that forgiveness. But not that you don't try and do the right thing, but that's when you get the Holy Spirit, but that comes after you're a Christian. Sorry, mate, you've lost me. Holy what? Spirit, Holy Spirit. It's God's presence enabling you to do the right thing. But that's not really the essence of it either. Look, Jesus died for our sins. That's got to be the biggest thing about being a Christian. Right, so how can you follow someone when he's dead? Well, He didn't stay dead. He rose from the dead. The resurrection, you heard of it? That's also a big part of being a Christian is believing that Jesus rose from the dead. And that He's coming again, so you've got to be ready. And so you try and keep doing what's good and trying to obey Him, and you walk in the truth, and it makes a huge difference to your life. Like, it's made a big difference to my life, and you want to be more like Jesus, and after a while you change to be like Him, and God's in there working, and you want to, you find you want to pray more and read more, but I'm not very good at that. Very good at what? At explaining any of this. ¿Ok? ¿Qué ustedes creen? Estaba confundido, no era claro, mezclando cosas que no venían al caso. I just need to go back a couple. Ahora quieres ponerlo 2 veces. Y una confusión. Y entonces, no solamente que la persona que está ahí ¿verdad? No, es confuso, ¿verdad? Nosotros sabemos
que el que convierte y es el Espíritu Santo. Nosotros sabemos eso, ¿verdad que sí? Pero la Biblia nos manda a nosotros a prepararnos y presentar bien. Eso está en la Escritura. O sea, tenemos que tener cuidado con espiritualizar la falta de nosotros de preparación. No, el Señor es el que convierte. No, tenemos que estar preparados. También porque cuando uno está evangelizando vienen preguntas. Por eso uno tiene que también prepararse. Para mí fue algo de vergüenza, de tanta vergüenza, en una de las marchas del aborto en San Juan, en contra del aborto, y esos temas, vino un grupo que tiene en internet, que es para ridiculizar a los cristianos. Y ellos van haciendo como que preguntas, como si fueran de la prensa y eso. Y la gente, los cristianos, no sabían ni siquiera decir por qué estaba mal el aborto. O sea, y ellos muertos de la risa, porque ni sabían. Entonces necesitamos prepararnos, es parte, ¿verdad?, de lo que nos dice la Escritura. Él obviamente estaba, y eso nos pasa a nosotros, y nos puede pasar a nosotros. A veces esto del Evangelio uno se confunde, pero ¿qué es? ¿Qué no es? Y uno, ¿verdad? Así que qué bueno que ustedes están aquí. ¿Verdad? Qué bueno que ustedes están aquí, porque nosotros, o sea, en el diseño del Señor no es un asunto de que la gente venga a la iglesia. Eso lo vamos a seguir haciendo, invitando a la gente a la iglesia y los programas y las actividades de evangelismo lo vamos a seguir haciendo. Pero el modelo de la palabra es cada uno de nosotros, mientras va caminando, va evangelizando. Todo el tiempo. Y aquí hay gente que tiene ya esa cultura en el corazón, bien brutal. Y tienen sistemas y compran cosas y le dan a la gente que se encuentran. Y están todo el tiempo. Eso se supone que ocurra con todos nosotros. No detrás de una actividad, sino en nuestro caminar. Bueno, vamos entonces a lo del Evangelio, que es lo que queríamos cubrir hoy. Y tenemos un PowerPoint. Ok, les voy a decir, mire, hay muchas maneras como que de expresar lo mismo, pero vamos a utilizar estos 4 puntos, ¿verdad? Estos 4 puntos para recordar el Evangelio, ¿ok? Lo primero que compartimos cuando estamos compartiendo el Evangelio, y vemos ahí, Dios es el creador y el gobernante amoroso, el Rey de toda gloria, amoroso, ¿verdad? Y esto lo tomo, ¿verdad?, de un método de evangelismo, 2 maneras de vivir realmente. Viene, ¿verdad? Pero hay muchos, ¿verdad?, que tú lo puedes ver de diferentes formas. Y más adelante vamos a ver también como lo de la mano. Recuerden que hemos hablado del evangelio, representarlo a través de la mano, de los dedos de la mano. Pues estamos utilizando esto, ¿verdad?, de 2 maneras de vivir. Y lo primero que es importante que nosotros presentemos es Dios, el creador y el gobernante amoroso. Algo que me gusta cuando veo la palabra amoroso ahí es que para mí es importante. Yo compartía, ¿verdad?, con los ministros. Es importante eso, ese corazón del Señor, ¿verdad? En el evangelismo hay gente que va directo tú eres pecador, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pero que haya allí eso primero que Dios es el creador de todas las cosas. Él creó todas las cosas, Él nos creó a nosotros. Él nos creó a nosotros para que tuviéramos una relación con Él. Y nos creó perfectamente, o sea, en una comunión perfecta. Y también, no solamente Él gobernando el mundo, sino que nosotros nos crea para que nosotros gobernemos el mundo bajo su, ¿verdad?, bajo su autoridad. Y todo era perfecto. Y era un Dios, no solamente, ¿verdad?, como vemos ahí, creador, poderoso, soberano, y después vamos a ver los versículos y se los podemos a compartir, pero sino que también era un Dios amoroso, que lo hizo por amor, y eso lo vemos en la Escritura. Para mí un texto tan importante cuando nosotros estamos evangelizando es Juan 3:16.
Y comienza precisamente diciendo que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Así que lo primero que hay que cuando se presenta el Evangelio, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar de la creación, lo que Dios hizo. ¿Quién es ese Dios? Eso es lo primero. Y lo segundo, entonces, ¿verdad? Dios creó todo y Él es el gobernante amoroso de su creación. Él nos hizo a su imagen para ser gobernantes del mundo bajo Él. Próximo. Lo primero, Dios, el creador, el Padre amoroso, el Rey amoroso. Y segundo, el problema. Y el problema es, ¿verdad?, la rebelión. ¿La rebelión de quién? Del hombre. Dios lo crea perfecto. Y entonces hay versículos, por ejemplo, en el primero, ¿verdad?, podemos buscar versículos, ¿verdad?, de Dios creador, poderoso, esto y lo otro. Podemos hablar de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dios. Y segundo, cuando estamos hablando de la rebelión, pues tenemos que hablar de lo que pasó, de esa caída, de lo que dice la Biblia de todo ser humano. Algo importante en el Evangelio, bueno, todo es importante, pero es bien importante confrontar el pecado. Nosotros, por lo menos yo he sido testigo de llamados que se hacen supuestamente a conversión, donde nunca se confrontó a la persona con el pecado, nunca se les confrontó. Se les llamó que Dios los amaba, que vinieran, que todo el que quisiera, ¿verdad?, rendir su vida al Señor y que necesitaba la ayuda de Dios y todo. Y eso está tremendo, pero dejando la confrontación del pecado. Y la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. O sea, si hay alguien que quiere que nosotros nos evangelicemos bien, es el diablo. Porque si la persona no es confrontada con el pecado, pues no es salva. Y eso es lo que está pasando por ahí cuando se predica un falso evangelio como el de la prosperidad. Las iglesias llenas. Y posiblemente la gente creyendo que se van con el Señor. Pero nunca realmente han conocido al Señor, nunca han sido confrontados. Así que es importante. Versículos que vemos en la Biblia que nos habla de esa rebelión y la condición, ¿verdad?, que se encuentra el hombre. Dice, el hombre pecó al rebelarse contra Dios y nosotros tratamos de dirigir la vida a nuestra manera y no a la de Dios. Esa es la consecuencia. Al hacerlo, vivimos en miseria y hemos hecho un desastre de todo. ¿Qué versículos podemos hablar cuando estamos hablando de la condición del hombre, de esa rebelión y esa naturaleza que entonces hereda de Adán y Eva? ¿Qué versículos me pueden mencionar? Romanos 6:23. ¿Cuál más? Ajá. Ok, no sé lo que dice, pero me imagino. Efesios, a ver, estamos acá. No, Efesios 2:10. Quizás Efesios 2:1, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí sí, porque Efesios 2:10 lo que dice es que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Pero el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduviste en otro tiempo, y qué sé yo. Ese sí. ¿Cuál más? Romanos 3:23. De hecho, Romanos 3 es, ¿verdad?, bien importante cuando estamos hablando de esto, y dice muchas cosas. Como por ejemplo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y habla toda, ¿verdad?, esa condición por causa de la rebelión del ser humano. Así que Dios, se habla de la creación, como Dios creó, es perfecto, pero como el hombre le da la espalda a Dios, esa muerte pasa a todos los hombres, y todos los hombres entonces son pecadores, todos. No hay ninguno, ¿verdad? Y entonces es importante, ahí viene esa confrontación. Próximo. Entonces, estos son puntos importantes que vamos a seguir desarrollando a través del discipulado en estas 5 semanas. No solamente es que nos hemos revelado, que somos pecadores,
sino las consecuencias de eso, ¿verdad? Dios no nos va a dejar revelarnos para siempre, nos va a castigar mediante la muerte y mediante el juicio eterno. Y hay que hablar de esas cosas. O sea, no solamente es que ¿verdad? Somos pecadores y qué sé yo, no, sino las consecuencias. Porque dice la palabra que vamos a morir, todos vamos a morir y después vamos a ¿qué? ¿Qué va a pasar cuando nos muramos? Vamos a comparecer, ¿verdad? Delante del tribunal de Cristo, ahí todos. Y se habla, ¿verdad? De eso. Así que Dios creador, lo que Dios hizo, cómo Dios nos creó, el amor del Señor. Pero entonces el problema, ¿verdad? Con el pecado y las consecuencias del pecado, ¿verdad? Para aquellos que permanezcan en esa condición. Tercero, la solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Y ahí podemos ver, ¿verdad? El mismo Juan 3:16, Juan 14:6, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y verán muchos versículos que podemos hablar. Podemos hablar también de lo que nosotros vemos allí en Juan capítulo 3 con completo, ¿verdad? En esa conversación también con Nicodemo. La solución es Jesucristo. Dame al próximo. Miren esto. Importante también cuando se habla del Evangelio. O sea, Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo al mundo para ser el hombre puro y perfectamente justo que murió en nuestro lugar, tomó nuestro castigo y trajo perdón. O sea, no solamente es que Cristo murió, es que, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tenía que ser, como dice la palabra, que Jesucristo tuvo que encarnarse y morir en la cruz? La gente no entiende eso. Es que para podernos representar, tenía que representarnos como nosotros lo que somos, humanos, pecadores, lo mismo, y pagar el precio. Pero Él nunca dejó de ser Dios tampoco, pero fue hombre. Sufrió todo, tomó nuestro lugar para pagar el precio de los hombres. O sea, para pagar el precio de los hombres y cumplir con la justicia de Dios, donde estaba la ira por el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Entonces la consecuencia es la misma ira de Dios, dando la consecuencia de muerte. Pues esa sentencia se tenía que cubrir, tenía que pasar. Porque fuimos nosotros los que pecamos, pero entonces Él toma nuestro lugar, se hace un hombre para sufrir esa consecuencia. O sea, la justicia de Dios se cumplió. Lo que pasa es que no se cumplió en nosotros. Se cumplió en Jesús. Y Él pagó el precio y Él sufrió. ¿Verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Cargó en Él el pecado de todos nosotros como un hombre y sufrió terriblemente. ¿Verdad? Así que eso es lo que hizo Jesucristo. Paga las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, Él vence al pecado porque Él es Dios. Nunca pecó. El poder que tiene el pecado y la muerte es precisamente la ley, pero como Él la cumplió toda, pues la muerte no lo podía picar a Él. Él venció el pecado y venció a la muerte. Este es otro punto importante aquí, donde a veces se dividen, ¿verdad? Jesucristo fue el sustituto, pero también, además de vencer el pecado, Jesucristo resucitó. Eso es un punto bien importante. Y nosotros podemos buscar argumentos de la resurrección de Jesucristo. Hay tremendos libros por ahí, el mismo de Lee Strobel, ¿verdad? Hablando sobre la resurrección. Excelente. Y hay recursos, usted busca, ¿verdad? Recursos reformados, hay tremendos ¿verdad? Escritos con relación a la resurrección de Jesucristo. Pero ese de Lee Strobel está bien bueno también. Y también de Josh McDowell. Es importante aunque no es que uno va a entrar en ya dijimos, no vamos a estar peleando allí, no es un argumento apologético, pero nosotros debemos prepararnos y es importante, ¿verdad? La Biblia dice que Jesucristo resucitó. La misma Biblia da testimonio de que 500 personas simultáneamente fueron testigos de la resurrección de Jesucristo.
Y para nosotros, fíjate, para nosotros eso es como que, ay bendito, eso lo dice la Biblia. Como que eso, ¿cómo uno puede mentir? ¿Usted me entiende? Porque uno está en el contexto de uno, pero en ese tiempo no. Ese tiempo era una evidencia clara y contundente, porque los que estaban allí podían desmentir eso, nunca pudieron desmentirlo. Jesucristo, ¿verdad?, resucitó, ese es el poder, la muerte no le pudo retener. Muy bien, así que presentar, ¿verdad?, Él resucitó, lo que Él ha hecho. Y por último, la decisión. Fíjate qué fácil pensar en 4 puntos. Que de estos 4 puntos pueden haber divisiones. Pero lo importante es cómo recordar el Evangelio. Porque mira, tú sabes lo que es triste, que a la gente le preguntan qué es el Evangelio y no saben qué responder. No saben qué responder. Dice muchas cosas que no es. Así que aquí finalmente es importante, y parte del Evangelio, parte de esas buenas noticias, es que hay que tomar una decisión. Tiene que haber una respuesta. ¿Qué tú vas a hacer con esto? ¿Verdad? Con este mensaje del Señor. Y están los que lo rechazan, están los que, bueno, ya usted sabe cómo es esto, ¿verdad? ¿Qué tú vas a hacer con el Señor? Amén. ¿Cuál es el primero? Lo que hemos hablado hoy sobre el Evangelio. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en mente cuando estamos hablando del Evangelio? Primero, Dios creador, un gobernante amoroso, amén, un rey de toda gloria que le dio una potestad al hombre y era una perfecta comunión, pero el hombre decidió darle la espalda a Dios. ¿Cuál es el segundo punto? Vámonos. ¿Cuál es el número 2? ¿Qué clase de revolú yo escucho aquí? Pero la rebelión, ¿ok? Primero Dios, creador, Dios amoroso, todo, soberano, creador de todo. Segundo, el problema, ¿verdad? La rebelión del hombre. Le dio la espalda a Dios. Como consecuencia de eso, todo el mundo nace en esa, ¿verdad?, en esa condición. Tercero, importante. La solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo, aleluya, que vive y reina por los siglos de los siglos. La muerte no lo pudo retener. Gloria a Dios. Es poderoso. Mira para aquí, prácticamente, ¿verdad? Posiblemente todos ustedes son hijos de Dios. Qué bendición. Él es el único camino, la única verdad. Ahora, hay gente que escucha eso y dice, qué lindo. Qué lindo es eso. Ay, qué lindo que tú. Ya no me dicen, ¿verdad?, que un joven como tú, porque ya la parte de joven pasó. Pero me decían así cuando era testificando de joven. Ay, qué bueno que un jovencito como tú le sirve al Señor. Y uno, ¿y tú? ¿Y usted? Y entonces ahí viene, ¿verdad? No, yo no le hago mal a nadie. ¿Entiendes? Yo no soy tan malo. ¿No? Fíjate, casi no dicen que son buenos, pero dicen que no son tan malos. Están en el problema, ¿verdad? Ellos no, ¿verdad?, no están claros. Y ahí nosotros vamos a ver, no hoy, pero más adelante, también otros recursos, ¿verdad?, que nosotros tenemos importantes para confrontar en cada una de esas áreas. Y el Ministerio de Living Waters en español, en inglés, tienen tremendos recursos también, ¿verdad?, que vamos a ver y vamos a tratar aquí cuando está en esa confrontación, ¿verdad? Así que nos quedamos aquí, la solución es Jesucristo, y entonces el próximo, que ya estamos hablando de él, que es que la decisión es importante también. Cuando nosotros hemos presentado lo de la mano, pues entonces es similar, ¿verdad? Similar, pero diferente. ¿Qué es el dedo? ¿Qué es el dedo? ¿Qué representa el dedo? Dios, el amor de Dios, ¿verdad? El Dios creador. Y entonces hay una separación, y entonces viene ¿qué? Esa separación con Dios. ¿Por qué? ¿Por causa de qué?
del pecado, del problema, ¿verdad? Y entonces después, ¿qué viene? La solución, el único puente, ¿verdad? ¿Verdad? Que es Jesucristo. Y después, ¿qué hacen con este dedo? ¿Cuál dedo es este? ¿Cómo se llama este dedo? El cuarto dedo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El anular, ¿ok? ¿Y qué ponemos en el anular, en la mano izquierda? ¿Qué? Un aro de compromiso. Entonces uno, ¿verdad? Recuerda, porque ahí viene la decisión. Y entonces finalmente el dedito, el meñique, ¿qué pasa con el meñique? ¿Qué decimos de eso? El regalo de la vida eterna, de la vida con el Señor y demás. Ok, eso es a grandes rasgos el Evangelio. Lo que nosotros tenemos que pensar esos puntos cuando vamos a evangelizar. Evangelizar no es, ay, Dios les bendiga, ¿cómo está usted? Qué bueno, estamos para aquí, un grupo de la Iglesia Bautista de Glenview. ¿Tiene alguna necesidad de oración? ¿Quiere que esto? No. Queremos decirle que estamos a la orden, ¿verdad? En nuestra iglesia. Si tiene alguna necesidad, pues, ¿verdad? Queremos dejarle saber, ¿verdad? Del amor de Dios. Y estamos aquí para eso. Es una bendición extenderle una invitación. ¿Eso es evangelizar? No es evangelizar. No se ha evangelizado. Y de hecho, somos un poquito rápidos evangelizando. No. Queremos evangelizar bíblicamente. Y tomarnos el tiempo que nos permitan. ¿Verdad? Después que nos abran la puerta allí, la persona salga allí y nos empieza a escuchar, hay que aprovechar eso. Pero hay que prestar el evangelio. Y no hay prisa para eso. Y son cositas que hemos visto que están pasando y no queremos que pasen. Queremos bíblicamente, ¿verdad?, presentar el evangelio para la gloria del Señor. Cuando nos preparamos, nos aprendemos el respaldo de los textos bíblicos, porque vimos que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra del Señor. Es importante. Más en las próximas vamos a ver sobre el testimonio, lo cual es una herramienta poderosísima, pero no sustituye la palabra del Señor. Así que tenemos que aprendernos los versículos bíblicos y seguir mejorando, ¿verdad?, en esto. Tenemos que seguir orando, que el Señor, mira, cuando oramos por un corazón de evangelio, es, Señor, apasionanos. Yo oro por eso, como pastor, yo oro por eso. Señor, y pienso cómo podemos llegar al perdido, cómo podemos alcanzarlo. Que Dios siga poniendo en nosotros el que ustedes responden aquí, un montón de gente. Esto es una bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira este hombre que ustedes vio cómo evangelizó al principio, y miren ahora, ¿verdad? Preparado, cómo entonces llevó el mensaje. Armed with a clearer knowledge of what the gospel is, a conversation does not have to be as confusing as the one we saw earlier. Let's look at another version. And so, how was your weekend? I don't know, it was fairly ordinary. Saturday afternoon we had a thing at Allison's folks. Saturday night we stayed at home, and Sunday at church was pretty good though. Church? I didn't know you went to church, mate. Almost every Sunday. Really? Why would an otherwise intelligent bloke like yourself go to church, mate? The wife make you? No, it's my choice. I go because I'm a Christian. Do you know what I mean? Nah. Haven't got the foggiest, actually. Enlighten me, comrade. Okay, well, I can explain what a Christian is, and it'll only take me a couple of minutes. I just need to go back a couple of steps just so you know where I'm coming from. Sure, not is that a problem. okay? Yep. Well, it all starts with God and the creation of the world. He made everything we see, and He made us. And because He made everything, He's in charge of everything. It's like you being in charge of your backyard shed. Lord and Master, mate. Yeah, well, He's Lord and Master of His shed, which is the world, because He owns it. Okay, He made it and He owns it. Right. And we're part of that too. Because as humans, He made us and put us to be in charge of the world, to look after it and to live in it under His authority. Yeah. So He's in control and we're second in control.
Right. But that's not really a picture of the world. If you look at the world, you wouldn't really see that control. Because basically, the history of the world is that humanity has told God to shove off. We don't want God to be God. We want to be ruling ourselves, running things our own way, independent of God. Yeah. Yep. So we've rejected God. And we want to decide what happens to us. I rule over me and no one else. Okay? But the only thing is that doesn't work, because I can't control myself, and I can't control you, and I can't control anyone else at all. So that's why the world is in a mess. Yeah, I see what you're saying. Yeah. At that point, God says, right, that's enough. I gave you the opportunity to live life as I created it, but you've rejected that and done your own thing. And so as a result, we all deserved to be punished, and we die. And after we die, we all face God as judge, which doesn't sound great, but God didn't leave us there. It doesn't finish there. Right. He provided a way or a solution where we can have a relationship with God again. And he sent his son. What's really different about Jesus was that he never rebelled against God. He was the one person who lived with God as his ruler, the one person who didn't deserve to die, the one person who didn't deserve to be punished. But Jesus willingly died on a cross and took the punishment that you and I should have had. He died in our place, and he was the one that suffered instead of us having to suffer. And to cap it off, God raised Jesus from the dead, which means that he's the most important person in the universe, and he's put him in charge of everything. So he's God's only son. He's his right-hand man, and he's the only person you can go to get back into a proper relationship with God. The Bible says things like, whoever believes in Jesus has life, and whoever rejects Jesus doesn't have life because God is still angry with him. So you can see from the Bible's point of view that there are clearly two ways that you can live. You can keep on doing your own thing and face the consequences, which are not good, or you can turn back to God and come back into a relationship with God because of his son Jesus. Right. So basically, in a nutshell, that's what a Christian is, which puts the onus back onto you of the two ways to live. Which way do you want to live? Well, I don't know. You see, this is all fairly new to me. Yeah. I mean, which way am I living now? I'm probably living my way, definitely my way. But if what you say is true, well, then that's got to have some fairly big problems with it. Yep. So, hang on. Yeah, mate. Sorry, one second. Yeah. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. La persona pues estaba captando, que fue confrontada, se le habló, ¿verdad? Claramente. Pero ahora quiero que tú compares lo que tú escribiste sobre lo que era el Evangelio versus lo que compartimos del Evangelio, ¿verdad? Y no levanten la mano, pero ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue entre una cosa y la otra? ¿Ah? ¿Ok? Eso es entre tú y el Señor. Lo importante es que ella sabe, ¿verdad que sí? ¿Ok? Uno que venga aquí y así, pero rapidito, nos presente esos puntos del Evangelio en un momentito aquí al frente. Es llevar la palabra de salvación a aquellos que no conocen y que no han entendido y no han tenido un encuentro personal con Jesús. Lo primero es que tengo que presentar a Dios, que es el creador del universo. Y lo segundo, que el problema es la rebelión del hombre. Cómo entró el pecado a través de Adán y que todos nosotros lo heredamos. Entonces ahí llegó la caída, el pecado, el rechazo actual en estos momentos contra Dios y la incredulidad del hombre de creer que es un pecador.
y que la solución es Jesucristo. Que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para reconciliarnos primeramente con el Señor Dios Todopoderoso, y que podemos hacer lo que sea. No vamos a reconciliarnos a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y el último puntito es que tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Que muy bien. Eso es una versión del Evangelio. Eso es una versión del Evangelio. Permiso. Entiendo yo que tiene que entonces haber el lugar y el tiempo correcto. Porque a veces pensamos, si vamos a una cita médica y tenemos, ¿verdad?, gente compartiendo, ¿de qué forma se puede llevar entonces esos pasos? Entonces estoy pensando que hay que buscar un lugar correcto, el tiempo correcto, el lugar correcto. Bueno, qué buena la pregunta, ¿verdad? Y no había pensado en abrir la pregunta, pero qué buena la pregunta, ¿verdad? Porque, pero mire, lo importante, y nosotros vamos no es hoy nada más, nos vamos a reunir los próximos 4 domingos también. Pero lo primero, que lo que hemos querido hacer hoy, es tener en nuestra mente claro qué es el Evangelio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos el Evangelio? Porque se le llama Evangelio a muchas cosas que no lo son. Entonces, lo primero es tener claro eso. El Evangelio. Ese es el Evangelio. Claro, de ahí, o sea, hay muchas circunstancias que van a ocurrir. O sea, a veces uno tiene el tiempo para uno compartirlo con mucha calma y a lo mejor uno tiene una confianza con la persona que uno le está evangelizando y uno lo puede hacer con calma. Otras veces a lo mejor es a las millas. Hay poco tiempo. Entonces, ¿cómo? Entonces ahí pedimos dirección del Espíritu Santo. Pero lo importante es saber lo que es el Evangelio y tratar, aunque sea de una manera súper mega condensada, en un caso que tiene que ser rápido, pues, ¿verdad? Pues uno hacerlo así. Eso ha pasado en casos de vida y muerte, o sea, en el momento de muerte. ¿Entiendes? Entonces, ya nos vamos ajustando. Pero bíblicamente hablando, si nosotros entendemos lo que es el corazón del Evangelio, la cultura del Evangelio, del evangelismo, no podemos hacerle un switch de on y un switch de off. Es en todo tiempo. En todo tiempo, en todo lugar, de todas maneras, ¿cómo yo puedo ser testigo? Hoy establecemos el fundamento de lo que vamos a compartir, pero eso le podemos buscar 20,000 vueltas. De hecho, vamos a tener, Mari va a estar compartiendo con nosotros, el pastor Edil, que está por allí, va a estar compartiendo o sea, cómo tú de diferentes maneras vas a presentar la misma verdad, la verdad del Evangelio. Hoy eso es lo que hemos visto. Pero, sin duda, esto es dinámico, o sea, y puede ser algo bien, bien rápido, como yo busco, como yo condenso, pero lo importante es yo saber lo que es el Evangelio y no decir otra cosa que no es. Y eso es lo que, ¿verdad?, queremos alcanzar y lograr hoy. Ajá, hermano. Usar tratados, tenerlos en la cartera, ¿verdad? Que tengan la aplicación que lo tiene. Amén. Ustedes pueden hacer hasta sus propios tratados. Nosotros tenemos el de Romanos 6:23. Hay otros tratados. Son cosas que vamos a hablar y vamos a hablar de herramientas donde usted puede conseguir. Nosotros aquí como iglesia lo más que podamos proveer también, ¿verdad? Muchas maneras. Lo importante es que el mensaje sea el correcto y completo. Correcto y completo. ¿Qué asignación ustedes tienen? Pues mira, les voy a dar una asignación. Ahora busquen respaldar con textos de la palabra cada uno de esos puntos, ¿verdad? Cada uno de esos puntos. Cuando se habla de la rebelión, también, además de que el hombre pues pecó, que todos somos pecadores, tiene que hablar de las consecuencias
De hecho, lo puede hablar en la rebelión, pero también lo puede hablar en la decisión. ¿Verdad? En la decisión. O sea, por ejemplo, Juan, conocemos lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Pero creo que es Juan 3:36. ¿Quién tiene por ahí? Mira, a ver, Juan 3:36. Esa es la que... Vamos a leerlo. Juan 3:36. ¿Quién lo tiene? Ángel. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Exacto. Entonces, ya en el punto de la decisión, pues hay una consecuencia si tú mueres sin Cristo, ¿verdad? Así que van a buscar de todos esos puntos. Cuando se habla de Jesucristo como el camino, tienes dos, ahí vas a hablar cómo Él venció, ¿verdad?, el pecado, Cristo lo que Él hizo, pero también, ¿verdad?, que Él resucitó, es importante entenderlo, y es la solución. Cuando hablas, como dije, de la rebelión del hombre, también las consecuencias, aunque también en la última parte de confrontación, pues, ¿verdad?, lo que implica el creer y lo que implica el no creer.